Me llamo Lucía Gutiérrez, tengo 33 años y soy periodista. Siempre pensé que mi vida era, en el mejor de los casos, digna de una columna de domingo. Nada de tragedias épicas ni de grandes logros, solo una sucesión de días tranquilos en una ciudad pequeña. Creía que las sorpresas de la vida estaban reservadas para otros, para esas personas que salen en los reportajes de la tele o en hilos virales de Twitter. Qué equivocada estaba. Aquella tarde de sábado, si alguien me hubiese contado lo que iba a descubrir, me habría reído, diciendo que era un drama digno de telenovela. Pero a veces la vida disfruta llevándonos al límite. Y ese día decidió romper todo lo que yo creía cierto. Todo era absolutamente normal. Me desperté con el aroma del café recién hecho, escuché a mi madre tarareando una copla mientras removía la olla, y pensé en cómo esa música era el auténtico despertador de mi infancia en Almonte, un pueblo de Andalucía donde todos se conocen y los secretos parecen imposibles. Aquí, los escándalos son cosas de Madrid o Barcelona, nunca del propio pueblo. Recuerdo cada detalle, el chirrido de la verja al abrirse, la luz dorada filtrándose por el pasillo, mi padre gruñendo contra la tetera que no dejaba de pitar. Yo, en pijama viejo, convencida de que lo más emocionante del día sería la visita semanal de mi hermana Carmen y sus quejas interminables sobre el tráfico de Sevilla. Era un sábado cualquiera, hasta que escuché a mi madre lanzar un grito. No era de miedo ni de dolor. Era un grito ahogado, casi como si quisiera tragarse la voz. Corrí al salón y la encontré de espaldas, inmóvil frente a la ventana. Sostenía en sus manos una carta antigua, de sobre amarillento, de esos que guardan historias que huelen a pasado. Mamá, ¿qué ha pasado? Pregunté, sin decidir si debía preocuparme o bromear. Se giró y vi sus ojos húmedos, la respiración entrecortada. Jamás la había visto así. Mi madre era de las que aguantaba colas en el banco, peleas de comunidad, cualquier cosa, siempre con la serenidad de quien pela una naranja. Lucía, siéntate, por favor, dijo con una voz sorprendentemente firme, aunque su cara estaba al borde del derrumbe. Me senté, las manos heladas. Me tendió la carta, pero antes de que pudiera abrirla, sonó el timbre. Era Carmen, mi hermana, ya protestando por el calor sevillano. Mi padre salió mascullando, la tetera aún pitando al fondo. Por un instante, todo pareció volver a la rutina. Pero mi madre, el centro invisible de nuestra familia, estaba allí, temblando, aferrada a mi brazo como si yo fuera su ancla. La carta estaba dirigida a ella, pero no era del banco ni de una amiga lejana. El remitente era un hombre, Juan Carlos Herrera. Ese nombre no me decía nada. Entonces mi madre, al fin, encontró aire. Lucía, tengo que contarte algo, algo que he guardado toda mi vida. En ese momento sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré a mi madre y de repente comprendí que quizá no la conocía tanto como creía. Siguió hablando, la voz quebrada. Juan Carlos fue mi primer amor y él es el padre de tu hermano, Mateo. El mundo dio vueltas. ¿Hermano? ¿Qué hermano? Miré a Carmen, que se quedó paralizada. Mi padre regresó de la cocina, el paño de cocina sobre el hombro, mirándonos con el ceño fruncido. ¿Qué historia es esta, Ana? Mi madre soltó un suspiro como si cada palabra pesara una tonelada. Tengo un hijo fuera de nuestro matrimonio. Vive aquí cerca. Y va a venir ahora. Un zumbido llenó mis oídos. Era esa sensación de tormenta, cuando se va la luz y el silencio pesa demasiado. Pero allí no había silencio. Había una mezcla de voces, preguntas, acusaciones y, sobre todo, miedo. El miedo a lo desconocido. ¿Cómo podía mi madre tener un hijo que nadie conocía? ¿Cómo pudo ocultarlo durante tanto tiempo? ¿Cuántos secretos caben en una mujer que parece tan corriente? ¿Cuántas vidas paralelas existen bajo un mismo techo? Mientras mi mente giraba, mi madre finalmente abrió el sobre y me tendió la carta. Léela. La letra era temblorosa, casi infantil, pero cada frase era una piedra lanzada al lago tranquilo de mi vida. Juan Carlos decía que estaba enfermo, que quería ver a su hijo, que deseaba arreglar, aunque solo fuera un poco, todo lo que no pudo ser.
Pedía que mi madre, por fin, presentara a Mateo a la familia. «Tiene 27 años, Lucía», dijo mi madre en voz baja, «y merece saber quiénes somos». Mi padre estalló. Carmen rompió a llorar. Yo me quedé allí, sentada, con la carta temblando entre las manos, sin saber si odiar a mi madre o abrazarla. En pocos minutos, nuestro pasado entero se sentía como una obra de teatro creada para tapar antiguos secretos. «No quiero esconderme más, Lucía, ya no puedo». La miré y por primera vez vi no solo a la madre que me crió, sino a una mujer, llena de miedos, errores y una historia propia. Entendí que mi madre era alguien antes de ser mi madre, y entonces la verja volvió a abrirse. La silueta de un joven apareció en la puerta, vacilante. Mi madre respiró hondo. «Mateo, ven, hijo». El tiempo se detuvo. Mi familia jamás volvería a ser la misma. Si quieres saber cómo fue ese encuentro y lo que sucedió cuando todos los secretos salieron a la luz, quédate conmigo en esta historia y aprovecha para suscribirte al canal, porque te aseguro, nunca volverás a mirar a tu familia de la misma forma. Cuando Mateo entró en la casa, parecía aún más joven que sus 27 años. Alto, delgado, el pelo oscuro algo despeinado y una mirada de quien no sabe si está invadiendo o si, de verdad, le han invitado a pasar. Mi madre, nerviosa, se frotaba las manos contra el delantal, mientras Carmen aún sollozaba con la cara enrojecida por el llanto. Mi padre, de pie, observaba al muchacho como si acabara de aparecer un fantasma del pasado en el umbral de nuestra puerta. No sabía dónde mirar. Observé el suelo, luego el techo, luego a la perrita de la vecina, que no dejaba de ladrar, como si también ella quisiera huir de aquel momento incómodo. Todo lo que deseaba era retroceder en el tiempo, volver a cuando lo peor del día era la tetera silbando en la cocina. Pero la vida no tiene botón de rebobinar. Mateo se quedó en la entrada, los hombros caídos, la mirada buscando algo a lo que aferrarse. Mi madre se acercó, insegura, como si cada paso fuese sobre un campo de minas. Le tendió la mano y por un instante pensé que no la aceptaría. Pero sí, el gesto fue torpe, casi infantil. «Gracias por venir, hijo», susurró mi madre. Su voz era una mezcla de alivio y dolor, como si quisiera pedir perdón pero no encontrara las palabras. Mi padre no dijo nada. No era solo ira, era como si el aire se le hubiera escapado del cuerpo. De repente lo entendí. Era miedo. Miedo de que la verdad deshiciera todo lo que había construido. Carmen, mi hermana, intentó sonreírle a Mateo, pero fue una sonrisa tensa, casi una disculpa silenciosa por todo lo que estaba ocurriendo. El silencio era tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj de la cocina. Fue Mateo quien, en voz baja, rompió el hielo. «No sé bien qué decir, solo he venido porque mi padre me lo pidió». «¿Está muy enfermo?» Mi madre asintió, los ojos empañados. «Lo sé, y lo siento muchísimo». Miré a aquel chico, buscando parecidos conmigo o con Carmen. Tal vez la forma de la nariz o el modo tímido de mover las manos. Pero era difícil ver más allá de la incomodidad. Por fin, mi padre se levantó. Caminó despacio hasta situarse a menos de 1 metro de Mateo. «¿Y ahora qué?», preguntó, seco. «¿Qué esperas de nosotros?». Mi madre respiró hondo, como quien ha ensayado 1000 veces ese momento. «Ah, él no espera nada. Solo no puedo seguir escondiendo esto. Basta de secretos. No quiero irme de este mundo sin que sepáis toda la verdad sobre mí». «¿Y sobre nosotros, Ana?». La voz de mi padre era baja pero cortante. «¿Pensaste en lo que esto nos haría?». Ella guardó silencio. Nunca la había visto tan diminuta, tan frágil. Carmen apretó mi mano debajo de la mesa. Un gesto extraño, porque siempre habíamos sido algo rivales. Por primera vez estábamos juntas, confundidas y desbordadas. El tiempo se arrastraba, espeso. No recuerdo detalles de la conversación, solo la atmósfera, densa como las nubes antes de una tormenta. Mateo, algo avergonzado, contó que siempre supo de la existencia de su madre, pero que respetó el secreto. «Juan Carlos siempre me dijo que tenías una familia, Ana, que tenías hijas. Nunca quise molestar». Mi madre rompió a llorar.
Carmen también. Y de pronto, me encontré llorando yo también, sin saber muy bien por qué. Quizá por el tiempo perdido, por los cumpleaños en los que Mateo no estuvo, por las navidades en que él esperaba una llamada que nunca llegó, o quizás por el shock de comprender que la vida está hecha de hilos sueltos y remiendos torcidos. La comida, preparada con tanto esmero por mi madre, quedó intacta sobre la mesa. Nadie tenía hambre. Mi padre se encerró en el dormitorio y dio un portazo. Carmen salió al patio y llamó a su novio, fingiendo que todo era una discusión familiar más, de esas que se olvidan tras una ducha y un capítulo de serie. Me senté con Mateo en la terraza. Él miraba el horizonte, perdido, y yo me preguntaba cómo se puede crecer sabiendo que nunca te reconocerán. ¿Cómo lo has llevado? Pregunté, torpemente. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Siempre he sentido que me faltaba algo. Mi padre era bueno, pero se guardaba demasiadas cosas. Y tu madre era como una historia prohibida. Soñaba con conoceros, pero también me aterraba romperlo todo. Quise decirle que no rompía nada, pero la verdad es que todo estaba patas arriba. Pensé en mi madre, soportando ese secreto durante años. Pensé en mi padre, rígido y a veces insensible, probablemente queriendo más a mi madre de lo que sabía mostrar. Pensé en Carmen, que siempre quiso ser el centro, ahora perdida en un rincón. Y pensé en mí, convencida de que los secretos familiares eran cosas de culebrón. La tarde transcurrió lenta. Mateo contó que había estudiado contabilidad, que trabajaba en una tienda de recambios, que le gustaba el fútbol y tocar la guitarra. Habló poco de su infancia, mucho del miedo a no ser aceptado. Pregunté por su madre, que había fallecido hacía años. Me dijo que siempre supo que era el hijo fuera del matrimonio. Lo decía sin rencor, solo con cansancio. Mi madre se sentó con nosotros, tomó la mano de Mateo y pidió perdón una y otra vez. Él sonrió, diciendo que solo quería conocer a sus hermanas, saber quiénes éramos, tener la oportunidad de formar parte de algo más grande. Mi padre seguía encerrado, hasta que, al caer la tarde, salió al salón. Los ojos rojos, la cara envejecida de golpe. Nos miró a todas y a Mateo. No sé cómo afrontar esto, pero si de verdad eres hijo de Ana, eres parte de esta familia. Se volvió hacia mi madre. Eso no borra lo que has hecho. Ella asintió, las lágrimas corriendo en silencio. Sonó el teléfono. Era Juan Carlos, el padre de Mateo. Su voz, débil, pedía ver a su hijo, conocer a las hijas de Ana, intentar, al menos al final de la vida, juntar los pedazos de lo que el miedo y el tiempo separaron. Mi madre nos miró. Quiero que conozcáis a Juan Carlos. Nadie respondió, pero por primera vez en el día, el silencio no era hostil. Era el silencio de quien sabe que, tras un terremoto, solo queda reconstruir. Y así, entre disculpas, lágrimas y abrazos torpes, mi familia empezó a escribir un nuevo capítulo. No sabía si algún día seríamos una familia de verdad, pero sí sabía que, a partir de entonces, ya no vivíamos solo de mentiras. La noche cayó, y por primera vez en muchos años, mi madre respiraba aliviada. Me pregunté cómo sería encontrarme con Juan Carlos, escuchar su versión, entender sus razones, sus elecciones, sus sacrificios. Y sobre todo me pregunté, ¿se puede perdonar el pasado para vivir un nuevo presente? El futuro era incierto, pero una cosa tenía clara. Mi vida, y la de todos nosotros, nunca volvería a ser igual. Los días siguientes a aquel sábado fueron una mezcla extraña de silencios incómodos, susurros en la cocina, miradas que se evitaban y esa sensación de estar esperando algo inevitable, como si todos pisáramos cristales rotos. El nombre de Juan Carlos empezó a rondar la casa como una tormenta a punto de estallar. Hasta las conversaciones más simples, el precio del pan, si el Betis había ganado, la lluvia que venía, estaban llenas de tensión, como si cualquier palabra pudiera detonar otra explosión. El martes, muy temprano, mi madre preparó la mesa del desayuno con un cuidado ceremonial. Cubiertos alineados, pan de pueblo recién hecho, café fuerte y humeante. Un gesto de paz que esa mañana parecía inútil. Carmen bajó las escaleras con los ojos hinchados, pero el mentón en alto.
Mi padre salió del dormitorio ya vestido, bien afeitado, aunque con ese peso en los hombros que lo hacía parecer más bajo. El timbre sonó a las 9:14. Recuerdo la hora exacta porque, desde aquel sábado, no me despegaba del móvil. Fui yo quien abrió la puerta. Al otro lado, apoyado en un bastón de madera oscura, estaba Juan Carlos. Más bajo de lo que imaginaba, pelo canoso y escaso, ojos tristes y un tímido intento de sonrisa que desapareció enseguida. Entró despacio, como si cada paso tuviera que negociar con el dolor. Mateo llegó poco después, más nervioso que nunca. Mi madre parecía distinta, frágil, pero decidida, como alguien que ya ha soportado todo el dolor posible y solo busca algo de paz. Mi padre se mantuvo de pie, los brazos cruzados, expresión dura. Carmen se sentó a mi lado, apretando la taza de café con ambas manos, como si pudiera aferrarse a una certeza. La reunión empezó en silencio. Juan Carlos miró a mi madre, luego a Mateo, después a Carmen y a mí. Su voz era grave, algo rota, como quien habla tragándose las lágrimas. Gracias por dejarme estar aquí. Sé que no es fácil. Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. No era solo cariño, era una petición de permiso, el gesto de alguien que busca construir un puente entre dos mundos. Mi padre rompió el silencio. ¿Por qué ahora, Juan Carlos? ¿Por qué esperar 27 años para aparecer? Juan Carlos respiró hondo, enfrentando a mi padre sin apartar la mirada. Porque fui cobarde, porque tenía miedo de herir, de destrozar vidas que no eran solo mías, y porque ahora, con la enfermedad, entiendo que no hay nada peor que morir solo, con un secreto. El silencio en el salón era denso, casi físico. Carmen intentó decir algo, pero la voz se le quebró. Fui yo quien preguntó. ¿Nunca pensaste en buscarnos antes? Juan Carlos me miró con tristeza. Lo pensé, miles de veces. Os vi por la calle, a lo lejos, con Ana. Veía la verja cerrada, vuestra felicidad, y creía que era mejor dejarlo así. No quería que Mateo cargara con el peso de ser el hijo del secreto. Pero hoy veo que negué a él y a vosotras la oportunidad de ser completos. Mi madre sollozaba bajito. Mateo le apretó la mano a su padre, sin disimular. Mi padre se limpió los ojos rápido, como si fuera solo cansancio. Carmen, por primera vez en años, dejó de intentar ser la fuerte. Sentí una rabia ardiendo dentro, sin saber si era contra Juan Carlos, mi madre, o simplemente contra la vida. Tuvimos una familia, Juan Carlos, pero ahora todo está hecho pedazos. ¿Qué esperas de nosotros? Él sonrió, resignado. Solo quiero que Mateo no se quede solo, que si podéis, lo aceptéis como hermano. No os pido que olvidéis lo que sentís. Solo pido una oportunidad de despedirme en paz. La tensión aumentó cuando mi padre se levantó, la voz rasposa. ¿Y tú, Ana? ¿Qué esperas de mí? Mi madre se secó las lágrimas y lo miró como nunca la había visto mirar. Quiero que lo entiendas. Me equivoqué, pero nunca dejé de quererte. El pasado no se puede cambiar, pero lo que hagamos ahora sí puede cambiar el futuro. Fue entonces cuando Mateo se armó de valor y por primera vez habló con firmeza. No quiero dinero, ni herencia, ni una fiesta. Solo quiero una familia. Sé que no será fácil, no espero ser aceptado de inmediato. Solo quiero intentarlo. Nos miró a Carmen y a mí. Si no queréis llamarme hermano, lo entiendo. Pero si podéis, dejadme formar parte, aunque sea poco a poco. Carmen tragó saliva. No es fácil para nosotros, Mateo. No lo es. Pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Me sorprendió la sinceridad de mi hermana. Yo respiré hondo. Yo tampoco sé si podré fingir que no ha pasado nada. Pero quizá es peor seguir fingiendo. No quiero seguir viviendo con ese peso. El ambiente empezó a cambiar lentamente. Mi padre, siempre tan duro, se veía más vulnerable. Juan Carlos habló del pasado. Contó la historia de su amor prohibido, las cartas escondidas, los encuentros secretos en la plaza del pueblo, los planes de fuga y las decisiones dolorosas. Mi madre admitió sus errores, explicó cómo se sintió dividida entre el amor y la responsabilidad, cómo vivió con culpa, cómo temía que el secreto arruinara todo.
Poco a poco, los reproches salieron a la luz. Carmen confesó su miedo a perder su lugar en la familia. Yo hablé de la traición, de la desconfianza, de las ganas de huir y no volver. Mateo contó la Navidad en la que esperó una llamada que nunca llegó. Juan Carlos lloró, pidió perdón, dijo que lo único que podía ofrecer era la verdad. El punto de inflexión llegó cuando mi padre, tras muchos minutos en silencio, finalmente le tendió la mano a Mateo. No era un abrazo ni un perdón, pero era un comienzo. Eres sangre de Ana, y, me guste o no, eso te hace parte de nuestra historia. Mi madre se levantó, nos abrazó a todos, y por primera vez estuvimos juntos. Rotos, sí, pero juntos. Fue allí, entre lágrimas, promesas y el aroma del café ya frío, donde comprendí, una familia no se construye solo con alegría, sino, sobre todo, con valor. Valor para admitir errores, para volver a empezar, para mirar a los ojos y decir, vamos a intentarlo, pese a todo. Desde ese momento, supimos que el futuro no sería fácil. Aún quedaban heridas, desconfianza, reconstrucción, pero por primera vez, todo estaba sobre la mesa, sin mentiras, sin secretos. El enfrentamiento dolió, pero también nos liberó. La herida estaba abierta, pero por fin podía empezar a sanar. Lo que nadie te cuenta sobre los grandes enfrentamientos familiares es que, después de la tormenta, el silencio pesa más que nunca. Las palabras pronunciadas, los llantos, las manos que se tocaron por primera vez, todo eso resonaba en mi mente durante días. El aire de la casa se sentía más denso, pero, de algún modo, también más real. Era como si por fin las paredes pudieran respirar. Juan Carlos se quedó en Almonte unos días más. El médico recomendó reposo, y mi madre, con ese empeño y delicadeza tan de madres, se turnaba con Mateo para acompañarlo al hospital y comprar las medicinas. Mi padre no se acercaba, pero tampoco ponía impedimentos. Carmen, que nunca fue muy dada a muestras de cariño, empezó a dejarse ver más en la cocina, siempre con un café extra, una porción de bizcocho que ha sobrado, por si acaso. Yo observaba la escena como si estuviera fuera de mi propia vida. Durante años me acostumbré a contar historias, como periodista, como hija, como esa que siempre documenta cumpleaños, graduaciones, hasta peleas tontas de domingo. Pero por primera vez no había guión, solo improvisación, solo el día a día, con sus silencios y sus pequeños gestos de acercamiento. El martes siguiente, Mateo se presentó con un álbum de fotos antiguo, dispuesto a abrirse un poco más. Nos sentamos todos en la mesa del comedor, mi madre, Carmen, Mateo y yo. Incluso mi padre estaba al acecho, fingiendo leer el periódico pero escuchando cada palabra. Las fotos mostraban a un Mateo niño, siempre junto a Juan Carlos, una madre de sonrisa tímida, casas modestas, fiestas de cumpleaños sencillas. Mateo señaló una foto en la que llevaba un disfraz de superhéroe y la cara llena de chocolate. Era carnaval. Mi padre hizo la capa con una sábana vieja, dijo, con una sonrisa avergonzada y orgullosa a la vez. Mi madre miró la foto largo rato, las lágrimas corriendo en silencio. Ojalá hubiese podido estar allí, susurró. El peso de todo lo que no se vivió parecía más grande que cualquier otra cosa. Pero, en ese instante, me di cuenta de que estábamos compartiendo recuerdos, aunque tardíos, aunque dolorosos. Mateo empezó a pasar más tiempo con nosotros. Me ayudó a arreglar el jardín, se hizo amigo del perro, se convirtió en un invitado habitual en las comidas del domingo. Los vecinos, por supuesto, cuchicheaban. Un pueblo es así. Cualquier novedad se convierte en tema, y más cuando estalla una bomba como esta. Pero, para mi sorpresa, a mi madre ya no le importaba. «Que hablen», dijo. «Prefiero 1000 verdades dolorosas a una vida entera de mentiras cómodas». Carmen fue la que más me sorprendió. Un día, volviendo del supermercado, se ofreció a llevar a Mateo en coche al trabajo. «Siempre quise tener un hermano para compartir las broncas de papá», dijo, medio en broma, medio en serio. Mateo sonrió, tímido, y aceptó. Poco a poco, vi que compartían más cosas de las que pensaban. La forma de reír cuando están nerviosos, la costumbre de tocarse el pelo, la mirada de desconfianza antes de atreverse a confiar de verdad.
Mi padre, como era de esperar, fue el último en ceder, pero empezó a dar señales. Un buenos días menos seco, un ofrecimiento para ver el fútbol, una porción de pan de pueblo con queso durante el desayuno. Era como si estuviera construyendo un puente, piedra a piedra, probando el terreno antes de cruzar del todo. Uno de los momentos más intensos fue una tarde de viernes. Juan Carlos, ya muy débil, pidió reunirnos a todos en la terraza. Allí estábamos, mi madre, mi padre, Carmen, yo y Mateo. Respiró hondo, la voz frágil pero decidida. Solo quería daros las gracias. Sé que no merezco vuestro perdón, pero lo agradezco igual. El mayor error de mi vida fue no haber tenido valor. Si pudiera volver atrás, haría todo distinto. Pero no puedo. Solo puedo pedir que no dejéis que el pasado os robe lo que aún podéis vivir. Miró a Mateo con ternura, luego a mi madre. Ana, gracias por no rendirte, por no haberme dejado solo con nuestro hijo, a pesar de todo. Finalmente, se volvió hacia mi padre. Siento de veras todo el dolor que he causado. El amor que sentimos por la misma mujer nunca debió ser motivo de odio, sino de respeto. Espero que algún día puedas perdonarme. Fue un silencio profundo, de esos que solo existen tras la verdad dicha en voz alta. Mi padre no dijo nada, pero vi sus ojos húmedos, la mano temblando en el brazo de la silla. No era perdón, pero sí el principio de algo nuevo. Poco después, Juan Carlos tuvo que ser ingresado de nuevo. Esta vez fuimos todos al hospital. Carmen, mi madre, Mateo y hasta mi padre, con la mirada seria y el paso lento. Pasamos horas en la sala de espera, compartiendo galletas y recuerdos, atando cabos que solo ahora cobraban sentido. En la última visita, Juan Carlos pidió estar a solas con Mateo. Estuvieron casi una hora juntos, puerta cerrada. Luego, Mateo salió con los ojos rojos, pero el rostro tranquilo. Abrazó a mi madre, le dio la mano a mi padre y nos abrazó uno a uno. Me ha dicho que ya puede descansar en paz y me ha pedido que no abandone a nuestra familia, dijo, con la voz entrecortada. La muerte de Juan Carlos fue serena, casi dulce. Mi madre lloró en el hombro de mi padre. Mateo fue arropado por todos y hasta Carmen, que siempre ocultaba las lágrimas, esta vez no pudo contenerlas. En el entierro estuvimos juntos, una familia rara, remendada, pero junta como nunca. Al volver a casa, el silencio no era ya de rabia ni de resentimiento. Era el silencio de quienes, después de todo, aún ven camino por recorrer. Mi madre se sentó a la mesa, cogió la mano de mi padre y nos miró. Gracias por haberme dejado empezar de nuevo. Aquella noche me fui a la cama pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Jamás imaginé que sería posible volver a amar, a confiar, a reconstruir algo que parecía irremediablemente roto. Pero allí, en aquella casa, entre álbumes de fotos y tazas de café frío, comprendí. Lo imposible sí puede remendarse. Solo hace falta coraje, paciencia y el deseo sincero de empezar de nuevo. Cuando repaso todo lo que vivimos desde aquel sábado, la revelación, el enfrentamiento, las lágrimas, las conversaciones cortadas por el miedo y el dolor, intento identificar cuándo, de verdad, empezó a cambiar nuestra historia. Quizás fue cuando mi madre, por fin, tuvo el valor de romper un silencio de décadas. O cuando mi padre, en silencio, dejó una porción de bizcocho junto al café de Mateo, como un pequeño gesto de aceptación. O tal vez fue cuando Mateo, con todas sus dudas, se atrevió a sentarse en nuestra mesa, aunque no supiera si era bienvenido. La verdad es que no existe un instante exacto de transformación. La reconstrucción de una familia se hace a base de gestos diminutos, de decisiones valientes, de miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. He aprendido que el perdón no ocurre de una sola vez, ni es absoluto. Es un puente delicado que cruzamos a diario, con honestidad y cuidado, y que, a veces, solo el tiempo consigue cerrar las grietas que dejan nuestras ausencias. He visto a mi madre convertirse, por fin, en una mujer completa, no solo madre o esposa, sino Ana, con su propia historia de amor, sus errores y la valentía de afrontar las consecuencias.
Mi padre, ese hombre callado que siempre evitó las discusiones, ha entendido que la verdadera fortaleza está en pedir perdón, en reconocer el dolor del otro, en admitir que no siempre tenemos respuestas. Carmen, mi hermana, se transformó ante mis ojos. Dejó atrás las pequeñas rivalidades y me enseñó que, incluso entre hermanas, siempre se puede empezar de nuevo. Y Mateo, él trajo a nuestra casa una forma nueva de mirar al pasado. Nos enseñó que nadie es solo el resultado de lo que le faltó, sino también de lo que se atreve a buscar. En él vi el coraje de empezar de cero, de luchar por pertenecer, aunque el miedo a no encajar sea mayor que el deseo. Aprendí con él que familia no es solo cuestión de sangre, sino de elección, y que a veces es necesario insistir en el amor, incluso cuando la vida hace de todo para borrar ese camino. Todo el pueblo acabó enterándose de nuestra historia, claro. Al principio llegaron miradas de juicio, murmullos en la panadería, preguntas indirectas. Pero con el tiempo entendí que cada quien arrastra sus propios secretos. Recibí mensajes de vecinos que contaban sobre hermanos desconocidos, hijos perdidos, padres que nunca regresaron a casa. Descubrí que, en el fondo, cada familia es una colección de cicatrices. Algunas bien visibles, otras tan ocultas que nadie sospecha. Lo que quedó, después de todo, fue una sensación de ligereza. No es la felicidad de un anuncio de televisión, pero sí es paz. Paz por saber que ahora nada nos separa más allá de lo que estamos dispuestos a enfrentar juntos. Todavía discutimos, todavía hay días grises, todavía quedan marcas de lo no vivido. Pero hoy nos sentamos todos en la misma mesa. Y para mí, eso ya es más que suficiente. Nunca pensé en compartir esta historia. Siempre creí que nuestras vidas eran demasiado normales como para interesar a nadie. Pero aprendí que lo que realmente atrapa a las personas no son las grandes vueltas de la vida, sino la valentía de contar la verdad. Si has llegado hasta aquí, tal vez tú también cargas con secretos, heridas o el miedo de que el pasado pese más que el presente. Créeme, no existen familias perfectas, pero sí existe el perdón. Existe la oportunidad de reconstruir. Existe el amor, ese hilo extraño que, aún roto, puede darnos calor en las noches frías. Si puedo desearte algo, es coraje. Coraje para mirar hacia adentro, para buscar respuestas aunque duelan, para abrir puertas que llevan demasiado tiempo cerradas. Que tengas fuerzas para remendar tus propios trozos, para permitirte nuevos comienzos, para aceptar que, al final, todos estamos hechos de imperfecciones y elecciones. En los días posteriores al funeral de Juan Carlos, fui testigo de pequeñas escenas que mostraban cuánto habíamos cambiado. Mi padre empezó a pedir ayuda a Mateo para pequeñas tareas. Arreglar la puerta del armario, cambiar una bombilla, cortar el césped. Eran cosas simples, pero con un significado enorme. Era su manera de decir, formas parte de esto. Carmen empezó a compartir confidencias con Mateo, algo que nunca hizo conmigo. Un día los escuché reír juntos en el jardín, jugando con el perro y hablando de tonterías, como si siempre hubieran sido hermanos. Mi madre camina ahora más ligera por la casa. Ya no lleva aquel cansancio de otros tiempos en la mirada. Vuelve a cantar mientras cocina y a veces nos llama para ayudarla a hacer pan, como cuando éramos niñas. ¿Y yo? Yo aprendí a mirar distinto a mi familia y nuestra historia. Entendí que aceptar el pasado no es olvidar el dolor, sino reconocer que cada error, cada secreto, también forma parte de quienes somos. Hoy, si entras en nuestra casa una tarde de domingo, nos encontrarás juntos riéndonos de nuestras rarezas, compartiendo pan y recuerdos. Verás un álbum de fotos sobre la mesa, con espacio para las imágenes que aún faltan por llegar. Verás que queda mucho por arreglar, pero que el deseo de seguir siendo familia es más grande que cualquier herida. Por eso, si esta historia, de alguna forma, tocó tu corazón, quiero invitarte a compartir conmigo. ¿Cuál fue el momento más fuerte para ti? ¿Has vivido o presenciado algo parecido en tu familia? ¿Qué harías en mi lugar? Déjame tu comentario aquí abajo. Los leo todos con cariño. Y si quieres seguir escuchando historias como la mía, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia y me da fuerzas para seguir compartiendo relatos llenos de emoción, coraje y esperanza. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, a veces las mejores familias nacen de las peores tormentas.